La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast donde dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como lo que es, como un chisme, como un rumor de pasillo, y hubiera sido mucho más digerible. Recuerden también encontrarnos en redes sociales. Mi nombre es Calavera Barbada en todas partes y está conmigo Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ambiente enrarecido en el país por las elecciones. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Sí, estoy agripada. Ya me pueden decir gripa triste porque cada rato estoy en un ambiente tenso. Bastante. Por un lado hay una esperanza, como cada 4 años, hay una esperanza de que sea la persona que vaya a subir, o va a cambiar, o va a empeorar las cosas, no sabemos, pero está esa esperanza de que las cosas van a cambiar. Yo, Afortunadamente, digamos que en estas elecciones tuvimos como candidatos de diferentes posturas políticas, unas similares, pero en general diferentes. Y eso estuvo bien. Lo que no está bien es seguir votando por los mismos. Ahí les dejo el dato. yo debo confesar que yo después de las votaciones para el plebiscito por la paz y ver que ganó el no a punta de mentiras, decidí no volver a tener esperanza en ningún tipo de elección en este país. No, yo sí, es como fue madre, tenemos otra nueva oportunidad, al menos para que algunas cositas mejoren. Esa oportunidad se nos fue hace 4 años con Duque. Con Duque creo que todos sabemos que el país se fue al carajo, por no decir una grosería. Pero pues, digan nuevas elecciones, esperemos que la persona que suba haga bien las cosas. ¿Sí? Eso es lo importante, sobre todo por el bien de nosotros. Sí, es verdad. Y bueno, y nos habíamos quedado en la historia de Trujillo, el señor Machete, el Johnny Trejo dictador. Para los que no saben, Johnny Trejo es el que hace el personaje de Machete, por eso lo digo. Ujú. Y nos quedamos justamente en la parte antes de que ya todo se volviera returbio. Returbio, bueno, Returbio fue casi siempre. De hecho, Sí, desde la pero subida, desde que él decidió meterse a la Guardia Nacional y empezó a escalar, 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 escalar sin que nadie lo detuviera, ¿no? Hasta que llegó a ser presidente y bueno, todo este tema, todo este problema que hubo con las fronteras, ahí con Haití, más de 70.000 muertos. Digamos que quedamos, fue en la parte cuando ya se iba a hablar de los aliados que él tenía, ¿no? es correcto. De esos ídolos. Entonces, más precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, Trujillo empezó a simpatizar con toda esa Alemania nazi y, por supuesto, también uno de sus ídolos en temas de gobierno, pues fue Franco, ¿sí? Entonces, todos Francisco saben quién es Franco. Franco. Exactamente. Entonces, él admiraba, Deberíamos hacer un capítulo de Franco. para hacerle como la conexión No, lo que con pasa el... es que de Franco nunca hemos hablado y creo que hay mucho de dónde cortar. O sea, lo Y que de fue pronto sí. Franco, Mussolini, Adolfito. Perdón, soy más gripa que persona. Entonces, bueno, con Franco Elman estableció de una vez una hermandad, tanto política como de amistad, como todo en general, ¿sí? Em, Trujillo
despilfarró muchísimo dinero y se volvió uno de los políticos más corruptos del siglo XX. Entonces, a eso le añadimos también otro puntico en la lista que tiene este señor. Sin embargo, como todo y como lo que vemos en la política actualmente, pues había mucha gente que lo adoraba y ya nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, bueno, tras toda la guerra civil que hubo, Trujillo todavía seguía exaltando todo lo de Franco, una cosa, la otra, toda esa La guerra manera. civil en España. Sí. Vale. Todo lo que estaba pasando y él seguía diciendo que Franco era el mejor, que Franco era el que unía toda esa parte europea, que una cosa, que la otra, y que, los que no estaban de acuerdo con Franco efectivamente deberían ser asesinados por el Estado, mejor dicho. Así tal cual. Acá un pequeño paréntesis, Franco también fue un dictador, pero fue un dictador en España. Lo poquito que yo conozco del man es que gracias a él fue la guerra civil que hubo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde habían enfrentamientos entre literalmente campesinos y militares. O sea, básicamente así eran los tropeles. O sea, y por campesinos me refiero a varias personas que simplemente se armaban y militares entrenados. Esa era la guerra civil que había. Y hay un Hay par una, de películas donde muestran como un poquito el trasfondo de la guerra civil, sin mostrar la guerra civil de por sí, que son El laberinto del fauno. El laberinto del fauno justo está eso iba como a muy decir. marcado todo eso. Sí. Y también de Guillermo del Toro, El espinazo del diablo. El espinazo del diablo muestra la ubicación de unas personas que se estaban escondiendo por temas de guerra civil y demás. Inclusive es muy bonito porque esa película empieza, bonito entre comillas, esa película empieza con un cohete o un misil cayendo a donde ellos estaban jugando, donde ellos estaban escondidos y el misil nunca explota. Es muy chévere esa analogía. A mí el laberinto del fauno me parece una película, mejor dicho, Sí. tremenda porque combina la magia con la realidad y bueno, es una cosa muy bacana, se la recomiendo para que puedan entender un poco más esto. Entonces, yo creo que Trujillo tenía también como un problema mental en el sentido de que él necesitaba que alguien superior a él lo exaltara también, ¿sí? Entonces, la ilusión que él tenía era que Franco, en todo el agradecimiento y todo, ¿sí? Le nombrara marqués. Pero pues Franco solamente le concedió la Cruz de Carlos III. Trujillo visitó a España, donde fue recibido con honores en 1954. Entonces, digamos que los dos dictadores recorrieron el Paseo de la Castellana en un coche descubierto, aplaudidos por toda una multitud. O sea, el problema Muy es que parecido en a la lo que mente de pasó. esas personas eso los avala. Ujú, exactamente. Entonces, bueno, visitaron también otros lugares como Alcázar de Toledo y el Valle de los Caídos. Y bueno, durante la visita también le fue impuesto el collar de Isabel la Católica, una condecoración más entre todas las que acumulaba, porque les recuerdo que este señor era fanático también en acumular títulos, Medallitas. medallas, premios, etcétera. A pesar, bueno, aquí volvemos otra vez a retomar la lista. El tipo supuestamente hizo un acuerdo con los haitianos, acuerdo que efectivamente no se cumplió porque mataron más de 70.000 personas, ¿sí? Era un ladrón, era un corrupto, era un violador, era un sinfín de... Adjetivos reprochables y descalificables. Es que decirle hasta reprochable es corto para lo que puede ese ser despreciable. Porque marcó un antes y un después también en la historia de un país, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué la gente lo amaba tanto? Porque les recuerdo que antes de él, República Dominicana venía en una ola de violencia, claro, violencia que era reconocida, temas económicos, o sea, había un despilfarro del dinero en todo el país y bueno, supuestamente llegó este señor, empezó a controlar todo, se calmó todo supuestamente y por eso era que el señor era muy adorado incluso en República Dominicana.
Parce, Y pero en es los que, países donde se estaban compartiendo dictaduras, en este caso, por ejemplo, España. También. parce, pero es que todo lo que estás diciendo, no sé por qué, pero a mí se me viene a la cabeza este man de Bukele, de Sí, Nayib Bukele. O sea, ese man en este momento está siendo amado por un montón de gente rara, pero parce, ese man se está pasando por el forro los toda la parte protocolos, económica, ¿no? no solamente la parte económica, o sea, los protocolos de los derechos humanos con respecto al tratamiento que le está dando a los presos y a la gente de la Mara Salvatrucha. ¿Has visto eso? Sí, El tema del endeudamiento que está teniendo con el país, el tema de cambiar es que la moneda por el Bitcoin y hacer inversiones. O sea, todo el mundo le aplaude eso cuando yo digo, parce, o sea, uno, eso es hacer inversiones en el aire. Y total. dos, marica, ¿cuánta plata no se habrá robado ese man de cuenta de hacer inversiones en criptomoneda? Porque eso, o sea, al tener ese tema blockchain, eso casi que se vuelve intraseable y entonces no tengo cómo justificar el día de mañana algún tipo de gasto. Entonces yo puedo decir como, no, es que yo me gasté 10.000 millones de dólares en criptomonedas y ahora las criptomonedas valen $3. Entonces, no sé, o sea, yo siento que Además que ese man en un futuro le van a salir un montón de cosas raras así absurdas. yo digo también lo mismo porque empezando el Bitcoin, no todo el mundo lo sabe manejar, No, yo ¿sí? no tengo Eso puta idea de cómo se maneja esa vaina. O sea, es una moneda, una criptomoneda muy difícil, que de verdad lo manejan personas que se han encargado de estudiar eso y todo. y Entonces, ni así. Yo tengo un y amigo ni que así. negocia con criptomonedas y si en este momento está pegado al techo por el bajón que tuvo eso. Entonces, no sé. Exacto, entonces ahora vamos a ver cuáles serán los huecos económicos que se van a presentar en los próximos años. Esperemos que no, Esperemos pero que no. pues, pero pues, no sé, ya hay un problema tenaz, pero bueno, por supuesto, como todo, como toda la parte política, varios presidentes democráticos, ¿sí? Coincidieron con toda la dictadura que se estaba presentando, perdón, en República Dominicana. ¿Cuáles fueron algunos de estos presidentes? Juan José Arevalo de Guatemala, José Figueres de Costa Rica, Ramón Grau de San Martín de Cuba y Elil Scott de Haití. San Martín de Cuba. San Y a mí, Martín de a Cuba, mí o de esta sea, lista realmente me sorprendió fue lo de Haití, el de Haití. ¿por qué? Porque he sido amigo de él, pues por la plata vale el mono. Como, pues a ver, si viene, no sé, si viene otra persona a matar un poco de gente de mi país y yo me hago amigo de esa persona, me No, hago, pues en este país lo vuelven presidente. bueno, sí, No, no, pero o sea, San Martín de Cuba es la misma, San Martín de Cuba es la misma Cuba. creo que sí, me toré. Ok. Digamos que, um, por supuesto, también hubo muchas críticas a todo el gobierno de Trujillo por obvias razones, ¿sí? Creo que una razón bastante grande es más de 70.000 vidas. Y bueno, eh, hubo otros que estuvieron también en desacuerdo y ahí es donde entra la OEA, ¿sí? ¿Eh? Entonces el señor Rómulo Betancourt denunció los crímenes que se estaban presentando en la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Este era el político que más estaba ahí en el tema de las denuncias y por supuesto Trujillo lo estigmatizó como el principal enemigo, Tan raro. como raro. Entonces, bueno, a lo largo de toda la vida de Trujillo, ¿sí? El tipo se encargó de irle con toda a Betancourt. Betancourt sufrió varios atentados. Uno fue el 24 de junio de 1960 y bueno, fue precisamente atribuido por la policía secreta con la que Trujillo sembraba todo el miedo de los ciudadanos. Calma tenía una policía secreta Aparte que era la de, que cometía todos los crímenes, toda la represión, todo el tema del régimen. aparte Algo de, muy, muy sí, dictatorial, total. muy tristemente Entonces, usual en ese tipo de eh, sistemas políticos. exactamente. Entonces, bueno, se calcula que en los años 30
se prolongó la dictadura trujillista y fueron asesinadas 50.000 personas, muchas más torturadas, secuestradas, violadas, encarceladas, exiliadas, todo en un país que apenas superaba los 3 millones de habitantes. Pero venga, esos 50.000 de los que estamos hablando son adicionales a los que ya había matado. No, 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 los, Dentro o de... sea, dentro de, sí, sí, Ok, sí, sí, sí. ok, ok. Hay algunos informes que dicen 50.000, hay otros y otros documentales que dicen que fueron más de 70.000 personas. Entonces, en realidad no se tiene una cifra como tal, no es como que murieron, no sé, 6.400 personas, ¿sí? O 70.000, no. Es un aproximado porque incluso no se tiene un conteo de cuántas personas se violaron, se torturaron, no hay un conteo como tal. Entonces, la lista incluye víctimas como políticos, personas intelectuales, periodistas, líderes sindicales y pues también muchas personas anónimas. Salman no solamente se descargaba con el país, sino con personas que incluso podían ser de su cúpula política o militar, pero que digamos estaban en contra de algo y de una vez lo mandaban a torturar o a matar o a desaparecer. Por las dudas, Sí. por sospecha. Entonces dice que la mayor parte de toda su cúpula, tanto política como militar, fueron silenciados precisamente por dar información a la prensa, ¿sí? Porque, ¿cómo te digo? A ver, digamos que tú haces parte de una cúpula política, pero tú le cuentas, un ejemplo, ¿sí? Pero tú le cuentas así como que das pisticas que, mire, está pasando esto. Aunque esa pista no dijera mucho, tú ya eras objeto y ya, mejor dicho, o date por muerto o te iban a hacer algo. Parce, pero si nos podemos a mirar, o sea, estamos haciendo mucho uso de lo que se conoce como las técnicas de control mental, del modelo White, que lo utilizan mucho todo el tema de los cultos y las sectas. Es decir, control de la conducta, control de la información, control de Ujú. pensamiento y control emocional. O sea, es un control de la información absoluto y el control de la conducta desde la parte de las confesiones y prácticamente podían mandar a matar a las personas. Pero es que si te pones a mirar, eso también pasa en casi todas las dictaduras, ¿no? Sí, Yo claro, sé que en lo que he visto de Franco pasaba mucho eso. pero nunca lo Muchos, había visto de esa forma, nunca lo había visto que el modelo White también lo utilizan las dictaduras y los gobiernos. es que bueno, entre los asesinatos o los intentos de asesinato que despertaron mayor como alboroto internacional fue precisamente el intento frustrado de matar a Betancourt, que era uno de los principales Opositores. opositores, pero con justa causa. Sí. Están también los de las tres hermanas, Mirabel, y el del político español Jesús Galíndez. Ah, sí, porque él mandó a matar bueno, intentó más bien matar a varios de sus familiares. Les recuerdo que también violaba a las mujeres de su familia, violaba a diestra y siniestra, de hecho. Bueno, del político Jesús Galíndez, secuestrado en Nueva York y trasladado clandestinamente a Ciudad Trujillo para ser ejecutado. Ok. Entre sus, digamos que bueno, la lista es larga. Tantos escándalos que se empezaron a despertar a nivel internacional, algunas implicaciones de agentes de la CIA fueron precisamente llamando la atención de Estados Unidos. Estados Unidos ya estaba hasta la coronilla de este señor. Y cuando se empezaron a dar cuenta que habían agentes de la CIA que estaban participando en la dictadura de él, ahí fue donde dijeron, tenemos que entrar nosotros. Entonces, Estados Unidos había sido muy poco sutil con el tema de hacerle como la perseguidera a este señor. Y bueno, tras la entrada de Fidel Castro en 1959, empezaron a sospechar de la dictadura dominicana. Ah, ¿Cómo empezaron empezaron a a sospechar. sospechar? Sí, Empezaron. empezaron a sospechar cómo por todo el tema de los abusos, porque se podía generar una revolución en República Dominicana
Y bueno, básicamente después de la posesión del presidente Kennedy, el presidente Kennedy envió un diplomático para convencer a Trujillo que se retirara, pero pues Trujillo le hizo caso omiso. Ya Trujillo se iba a retirar así fácilmente. Pues bueno, después de varios intentos, después de diálogos de una cosa, de la otra, Trujillo era un orador tremendo, como la gran mayoría de dictadores, hay que decirlo. Perdón. Tristemente así es. Ujú. Entonces, bueno, a lo largo, digamos que de 30 años, a pesar de todos los asesinatos, violaciones y demás, digamos que Trujillo todavía seguía manteniendo su poder y había muchísima, muchísima gente que estaba detrás del man, que lo apoyaba, que lo defendía, que una cosa, que la otra. Yo digo también, porque eso es una de las hipótesis, y es que muchas de las personas que lo apoyaban a él era porque había plata de por medio, Claro. porque les pagaban a estas personas para, ¿sí? Para que fueran a los desfiles, que una cosa, que la otra, para protección, una vaina, muchos temas. Entonces, bueno, a lo largo de 30 años, la principal arma que en realidad tenía Trujillo era las masas, o sea, la gente que lo seguía. Pero ¿qué pasó? Ni eso, ni la estabilidad económica que él había proyectado para el país, ni el tema de la implantación del orden público también, estaban deteniendo ese rechazo que se estaba generando hacia Trujillo. Porque claro, había mucha gente que lo seguía, pero también había mucha gente dentro y fuera que lo rechazaba. Entonces, los dominicanos empezaron a rebelar contra el man, una cosa, la otra, y por supuesto, rebelión que había, Rebelión que los se mataban. cortaba a punta de sangre. Exactamente. Entonces, digamos que el dictador era, primero, era muy vanidoso y él siempre atemorizaba con el tema de la crueldad, de que los iba a torturar si se colocaban en contra de él, que una cosa que la otra. Dentro de sus tantos escándalos está cuando él nombró a su hijo Ramfis coronel a los 7 años y general, y jefe de las Fuerzas Armadas a los 10. No me Por, jodas. por supuesto, su familia estaba envuelta en temas de una corrupción desenfrenada, o sea, había un enriquecimiento ilícito en casi toda su familia, Sí, marica, pero ¿sí? disimule. Pues 7 años coronel, 10 años general. O sea, ese culicagao para se termina la universidad y se puede decir que tiene 20 años de experiencia. Arce tenía más experiencia que tú y yo, mejor dicho. Pero bueno, digamos que la historia de Trujillo finalizó el 30 de mayo de 1961, ¿sí? Eh, cuando precisamente en el kilómetro 9 de la carretera de San Cristóbal, Man se dirigía a visitar a su amante y fue víctima de una emboscada tendida por un grupo de 11 hombres dotados con armas proporcionadas por la CIA. Este señor recibió 70 balazos, intentó escapar con un revólver en la mano, pero fue rematado en tierra por el líder del grupo, Antonio Imbert Barrera, futuro presidente de la República. Los Co- autores del atentado los autores del atentado consiguieron escapar y el poder provisional fue asumido por el vicepresidente. Uno, para mí no fue atentado. O sea, no, eso no fue un intento, no fue atentado, eso fue un hecho, lo mataron. Ujú. Segundo, yo siempre he dicho que esa labor del forense debe ser una mierda. O sea, como Eh, 1, 2, 3, 4, 64. Bueno, ¿qué? Ah, ay, perdí la o cuenta sea, otra imagínate vez. un cuerpo 1, con 70 2. balazos y que la bala literalmente rompe, Sí, claro. o sea, la bala rompe, ¿sí? Entonces quedaría casi desfigurado, Que casi no. O ya sea, casi, o queda sea, desfigurado totalmente. 70 balazos 70 por balazos parte y de fue la CIA. rematado.
en tierra. O sea, fue algo así como en Zombieland que dicen por las dudas el double tap, el chequear que sí se muera. Algo Pues así. sí, porque pues 70 balazos no sabemos, o sea, 70 no, 71 sí, a la fija. A huevo que se muere, pero 70 no sabemos. Imagínate. Entonces, bueno, aquella misma noche Ramfis, su madre y sus hermanos y demás familiares embarcaron en el yate Angelita con los restos de Trujillo y 95 millones de dólares en lingotes de oro a bordo. Desde la isla vecina de Guadalupe continuaron viaje a París en avión. El cadáver del dictador fue enterrado en el cementerio francés de Peret de Leiches, no sé cómo se dirá, perdónenme, mi francés está un poco oxidado, donde permaneció hasta 1970 y posterior a ello fue trasladado al mausoleo familiar preparado en Mingo Rubio, en las afueras de Madrid. Por supuesto, su país se ha negado hasta hoy a acoger sus restos. Al man se le llevaron el cuerpo como marica, o sea, ¿cómo se llama uno? Es una bolsita, una Ziploc, para que no se derrame. No sé, no sé. Es como ir al supermercado y comprar una libra de carne molida, qué sé yo. Ay, qué fuerte. Por supuesto, bueno, Entonces, su se hijo montan, se también, van, se roban un montón de plata adicional, escapan a España, me imagino que también por la cercanía que tenían con Franco. con Franco. Luego se van para Francia y allá viven en el exilio y terminan de joder todo y ya no se vuelve a saber nada de ellos. No, fíjate que el hijo Ramfis intentó gobernar, pero le fue, le fue un Como el poquito mal. Joco. El hijo que ya había hecho carrera militar, que había sido coronel y general en su infancia. ¿Sí? Y él falleció, si no estoy mal, como a los 40, Ramfis, creo. Sí, pues que marica estaba trabajando desde muy chiquito. Pero bueno, la muerte es la salida más fácil, ¿no? Para Sí, estas personas. para ese tipo de personas, la muerte es una salida bastante fácil, o sea, porque nunca tienen que pagar por absolutamente No todo lo que pagaron, hicieron. no pagó nunca, ni él Nunca, ni su familia. O sea, no pagaron por las atrocidades, por la plata que se robaron, por una cosa, por la otra. Y me imagino que al día de hoy habrán familias, ¿sí? Que al día de hoy están todavía sufriendo todo eso que vivieron. Yo sé que ya totalmente. fue hace tiempos, pero guerra es guerra, parce. Pero es que para no ir muy lejos, aquí en Colombia lo de Escobar pasó hace ya más de 30 años y Y mira, lo seguimos todavía, padeciendo, y lo que guerra seguimos es guerra, o padeciendo. sea, guerra es guerra y más cuando hay un loco en el poder que no, un Un loco en el poder loco, y gente que lo sigue. un loco egomaníaco en el poder, que le cuesta soltar el poder y que tiene un montón de vástagos y de vasallos que lo secundan y que le aplauden como focas retrasadas todas las cosas que él hace. Muy parecido. A cierto país de Sudamérica donde vivimos. Pero bueno, Pero bueno, por supuesto, esto siempre les decimos, no somos historiadores. Si hay algunos datos que se me pasaron o hay algunos datos cerrados, nos pueden aquí escribir. Em, si de pronto se nos salieron algunas risas, no es riéndonos tampoco de lo que está pasando, sino del hijo de puerca descaro que tiene la gente, sobre todo estos dictadores, o la gente en la política en general. Pero en algo que sí estamos de acuerdo todos para este tipo de personas es que la muerte es la salida fácil. totalmente. Y también si quieren anexar algo, añadirlo, no lo pueden dejar en la cajita de comentarios. También recuerden que estamos en todas partes, como YouTube, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Suscríbanse, piquen la campanita, déjenos sus reviews, déjenos cualquier tipo de comentarios. Somos abiertos a cualquier tipo de cosas. Estamos en todas partes como Historia Histérica, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y por último, también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao.